Buenos días a quienes se van conectando. Si gustan irnos comentando, ya Julio nos comentó por ahí de dónde se conecta. Saludos hasta Puerto Rico. También más personas por aquí se van conectando. Hola, hola, buenos días. Buenos días, Brenda. Buenos días, Mónica. Buenos días, Matías. Se van conectando. Entonces, esta charla la hemos preparado de tal manera que es una combinación. Sí, vamos a tener una pequeñísima charla de introducción y la idea es que podamos tener un conversatorio. Un conversatorio quiere decir que queremos hacer que de la manera más honesta, más abierta, más profunda posible, podamos tratar estos temas que son los que realmente nos interesan mucho. ¿Cómo está la relación, el equilibrio entre neurociencias, entre IA, entre educación y obviamente cómo lograr este equilibrio entre tecnología y conexión humana? Este conversatorio se va a grabar de tal manera que aquellas personas que por diferencias de horarios, por problemas que vimos que hubo con el registro en Teams también, que ahorita no se pudieron conectar, pero de tal manera que ya la versión grabada la puedan ver completa y sin problema. La gran invitación para siguientes conversatorios, porque vamos a estar teniendo 2 por mes, es que pues podamos realizar esta combinación. Este tipo de conversatorios en reuniones en corto, en confianza, para poder platicar abiertamente. Y después, para quien solamente está interesado ya en el aprendizaje ya destilado, voy a decir así, o ya simplemente grabado, pues que ya pueda ver la grabación. Pero pues donde sucede realmente la magia y la interacción, pues es ahorita, aquí, con quienes vamos a estar interactuando. Entonces, pues se les agradece para quienes se van conectando, si nos van indicando por ahí en el chat de favor de dónde se conectan, si es de qué colegio, de qué país, porque tenemos alcance ahorita a Latinoamérica con estos conversatorios y por el horario también incluso de España se pueden conectar, alcanzan también a conectarse. Entonces, pues hoy tenemos a nuestra invitada Carolina Santibáñez desde Chile. Ella está conectando desde Chile. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, Paulo. Bien, buenas tardes acá en Chile. Excelente, excelente, Carolina. Pues mira, es increíble lo que vamos a estar platicando. Entonces, vamos ya sin más preámbulos. Sirve que ahorita también nos comentas un poquito más de ti. La dinámica es la siguiente. Carolina nos va a hacer el favor de presentarse. Ella dirige una fundación educacional que se llama GLIA. Ahorita nos va a platicar con más detalles. Ella radica en Santiago de Chile. Sí, es Santiago, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, en Santiago de Chile, yo estoy en el estado de Guanajuato, en México, pero estamos buscando hacer alianzas abiertas, basadas en colaboración abierta para estos temas que son demasiado, demasiado relevantes. Entonces, ya por último, antes de cederte la palabra, Carolina, entonces la dinámica es, Carolina brinda una introducción al tema, yo brindo una presentación por el lado que tiene que ver con IA, porque yo soy ingeniero en IA, tengo una plataforma que se llama Tutor IA. Voy a dar una pequeña introducción al respecto y después abrimos el conversatorio, ¿sale? Esa es la dinámica. Y nuevamente para quienes se van conectando, la idea es que sí seamos capaces de poder y tener la confianza de poder platicar abiertamente y lanzar preguntas que son las difíciles. Las que interesan son las difíciles. Yo aquí tengo preparado un montón de tecnología. Si a alguien le interesa saber si algo sí es posible, si no es posible, hacer un pequeño demo casi en tiempo real, lo podemos hacer. Entonces, por eso es que estamos esperando que este tipo de conversatorios pues sean muy, muy relevantes y que den un aprendizaje profundo. Pues adelante, Carolina. Gracias, Paulo. Bueno, primero agradecer la invitación. La verdad, yo le decía a Paulo, no soy experta, ¿no es cierto? Si bien es un tema obviamente toca educación, toca neurociencias también, el desarrollo cognitivo, y Paulo ahí también va a aportar esa mirada desde la expertise para comprender también cómo funcionan estas plataformas y este nuevo herramienta. Bueno, efectivamente soy de Santiago, de Chile, directora ejecutiva de Fundación Educacional GLIA. Eh, Paulo, no sé, tú me decías que contar un poquitito, Fundación Educacional GLIA nace de justamente la necesidad de pensar cómo ayudar a las familias a educar, a criar, a tomar decisiones de manera informada. Vemos que hay una gran necesidad de apoyo y creímos que la mejor manera de hacerlo era por medio de las escuelas. Por lo tanto, trabajamos con mucho foco a vinculación familia-escuela, que las familias se acerquen a las escuelas y que las escuelas puedan generar planes de acción, desde planes formativos hacia familia, cómo revisar otras estrategias para hacer ese match y que trabajen finalmente en concordancia y nuestros niños y niñas vean una directriz común entre la escuela y la familia. Es un poquito. Y a partir de la invitación que tú me hiciste, bueno, era
¿cómo hay tanto que hablar, hay tanto que reflexionar y decíamos por dónde poner foco? Yo no los quiero atrapar mucho rato con una presentación, pero les pido unos 10, 15 minutos a lo más para exponer el tema del cual me gustaría que reflexionáramos en el conversatorio. Bueno, primero decir que, claro, cuando Paulo me hace esta invitación, en un principio pensé, bueno, hay tanto que hablar, ¿no? Como algunas preocupaciones que pudiesen haber en educación. Desde que la IA podría empezar a generar las tareas que quiero que mis estudiantes generen, por lo tanto, va a empezar podría eventualmente reemplazar o disminuirse algunas habilidades cognitivas. También la autoría de estas tareas, muchas veces en educación uno dice, ¿cómo califico algo que no hizo mi alumno? Distinción de usos, comprender que hay diferentes cosas y para qué sí y para qué no. Por lo tanto, creo yo que también hay algo fundamental de trabajar y era un poco el punto común que teníamos, es el alfabetismo digital de IA y eso como educar. Reforzar sesgos tiene que ver con en comprender que justamente cuando trabajamos con inteligencia artificial, trabajamos en base a datos que hay. Entonces, ojo que si hay datos sesgados, la inteligencia artificial podría, ¿no es cierto?, trabajar con lo mismo o darnos la razón y eso a veces hay que tenerlo en vista. Y los límites y uso ético, hasta qué punto sí y hasta qué punto no. De todo esto, pensé, bueno, yo creo que es importante hablar de educar, de la distinción de los usos, del límite y uso ético y de que justamente comprender cómo funciona. ¿Por qué esta preocupación? Yo trabajo especialmente en el área de neurociencias cognitivas y un pequeño barrido de una idea principal es que todo nuestro sistema nervioso, todo nuestro ser, uno siempre habla del cerebro, pero en realidad todo el ser vivo está hecho para aprender. Por lo tanto, sea lo que sea que hagamos, vamos a aprender sí o sí. Por diferentes mecanismos, yo puse ahí potenciación sináptica, se refuerzan algunas conexiones, ya sea por mielinización o por conexión entre neuronas, cuando hay una ruta conocida, cuando hay algo que nuestro sistema nervioso dice, esto es importante. También se crean nuevas conexiones, se crean nuevas neuronas cuando hacemos cosas. Y también hay podas. Se poda y se optimizan también los recursos cuando ya efectivamente vamos eligiendo qué rutas seguir y cuáles alternativas mejor eliminar, como decíamos, por optimización de recursos. Por lo tanto, la primera idea clave es que todas las personas estamos hechas para aprender. El aprendizaje tiene que ver con desarrollar cambios persistentes en el comportamiento al establecer nuevas vivencias, para actuar sobre ellas y adaptarnos. Y destaqué esa frase, para actuar sobre ellas y adaptarnos, porque en consecuencia de lo que pasa en nuestro entorno y en nuestro medio interno, nuestro sistema se adapta, aprende y se adapta. Y una gran demostración de eso es la evolución. O sea, nos vamos aprendiendo el entorno y nos vamos adaptando y esto va generando una evolución en diferentes cosas físicas, cognitivas, de habilidades, de la manera de relacionarnos. Y en esta evolución de la especie, una de las cosas que hemos ido desarrollando por lo desafiante del contexto, por el lenguaje, por ir ampliando los grupos con los que nos juntamos, porque pasamos de ser, piensen, nómades, recolectores, cazadores, a ser sedentarios, armar grandes civilizaciones. Entonces, el empezar a vincularnos con otros, cada vez más grande y amplio, el sedentarismo, tener que proyectar qué es lo que voy a hacer después, qué animales me voy a comer y cuáles los voy a dejar para crianza, todas esas decisiones requerían de habilidades cognitivas más bien de planificación a largo plazo, de estrategias, de metas. Y lo mismo, como decíamos, relacionarnos con más personas que no sean solamente mi grupo cercano. Y eso ha ido generando que nuestro sistema nervioso se sofistifique, que esté cada vez más sofisticado y que se desarrollen las funciones ejecutivas. Quiere decir que tenemos diferentes tipos de habilidades cognitivas complejas para asumir desafíos. Algunas funciones ejecutivas son, por ejemplo, la capacidad de planificar algo a largo plazo, la capacidad de controlar impulsos. Ya no actuamos
siempre, al menos, como los otros animales que hay en nuestro entorno, ¿no? Tenemos la capacidad de razonar y de frenar ciertas conductas impulsivas por otras más razonadas. Y eso es algo muy propio de nuestra especie. La capacidad de flexibilizar y buscar diferentes planes. Y hay una función ejecutiva que me gusta mucho que tiene que ver con la teoría de la mente, que es más complejo que la solo empatía, es la capacidad de literalmente teorizar qué es lo que piensa otro, qué es lo que siente otro, y lo usamos todo el tiempo. Cuando hacemos una presentación, por ejemplo, ahora un curso, una clase, nuestro vocabulario, nuestros ejemplos, los vamos adaptando a medida que hablamos según el público que creemos que tenemos. Cuando le vamos a dar una buena noticia a alguien, partimos de una manera o de otra dependiendo de cómo a esa persona la voy a impresionar. Cuando elijo un regalo para otro, cuando decido si pasar o no en el auto, porque yo pienso que el de atrás me va a dejar pasar o no, me hizo un gesto. Para todo cotidianamente usamos teoría de la mente, para todo, que es rápidamente pensar en lo que está pensando el otro, cómo va a actuar. Entonces yo decía, hay varios, dependiendo de los autores, la diversidad, algunos se quedan con las tres que son como pilares, ¿no? Control inhibitorio, controlar impulso, memoria de trabajo, la capacidad de manipular información en línea y la capacidad de flexibilizar. Y a partir de estas tres como base, empezamos a complejizar otras, que podríamos darle nombres más específicos, cada vez más específicos. Aquí yo hice un barrido de alguna posible clasificación. Sin embargo, las funciones ejecutivas son todas aquellas habilidades cognitivas que nos permiten dirigir nuestra conducta de forma más pensada y racional. ¿Y a dónde voy con esto? Adele Diamond, que es una investigadora, trabaja en este tema, es un referente en cuanto a funciones ejecutivas, habla de que estas no se desarrollan automáticamente, necesitan ser cultivadas a través de la interacción social y actividades que involucren la atención, la memoria y la flexibilidad cognitiva. Que no se desarrollen automáticamente es fundamental de comprenderlo porque van a depender de la estimulación del entorno. Si nosotros nos dejan en un lugar con luz, vamos a desarrollar la capacidad de ver. No hay nada que hacer ahí. Pero las funciones ejecutivas son fruto de la evolución de la especie. Muchos de nosotros tenemos más facilidad para unas que para otras, porque hay una huella genética ahí, pero se estimulan dependiendo de lo que pase a nuestro alrededor. ¿Y dónde está la preocupación? Ya que yo puse lo más alarmante, pero no se preocupen que no me voy a quedar ahí, yo sé que son casos muy excepcionales, pero lo más alarmante, por ejemplo, es estas últimas noticias que han sucedido como una familia que demanda a ChatGPT por pautear, entre comillas, ciertas preguntas que le hacía a su joven adolescente que terminaron en un suicidio. Un adulto que, entre comillas, reforzaba ideas paranoides preguntándole al chat, alumnos que utilizan IA para otras cosas que tienen que ver con socialización, ¿no? En este caso para manipular imágenes. Acá en Chile hubo un caso que fue muy conocido, seguramente han habido más, pero este fue más bullado respecto a un video adulterado que se viralizó. Y los docentes también se sienten muy agobiados porque no saben qué hacer, hasta qué punto incorporar la estrategia. Como yo decía, eso es lo más alarmante, pero sabemos que son casos muy excepcionales. Pero Common Sense Media, no sé si lo ubican, es también una excelente plataforma que ayuda también bueno, hace investigación en tecnologías y ayuda también con guías parentales. Nos sacó un reporte recién fresquito, salido del horno, respecto a cómo los estudiantes usan la inteligencia artificial como compañero. Le pusieron como título la IA como tu compañero, ¿cómo lo usas en ese trato? Y un 33% de los adolescentes dijo que utiliza la inteligencia artificial para interacción social y relaciones, incluyendo la conversación, pedir apoyo emocional, juegos de rol, amistad, interacciones románticas. Bueno, y se han visto casos de parejas con IA. El 31% de los adolescentes que participaron del estudio encuentra que las conversaciones con compañeros de inteligencia artificial son igual o incluso más satisfactorias que las que podrían tener con personas de la vida real. Un tercio, también un 33%, siempre vamos como en ese rango, de los usuarios
han elegido hablar con compañeros de inteligencia artificial en vez de personas reales cuando son temas serios, ya cosas importantes, dudas de repente profundas que les da vergüenza hablar con otros, las manejan con inteligencia artificial. Una cuarta parte de los usuarios, más o menos el 24%, ha compartido información personal o privada con la inteligencia artificial sin entender mucho dónde queda esto. No todo es terrible. El 39% de los usuarios han transferido habilidades sociales a la vida real, es decir, empiezan a tener conversaciones con inteligencia artificial y esto les ayuda a transferir habilidades para conversar con sus compañeros y compañeras o poder generar respuestas como se las generaría también la inteligencia artificial. Y la gran mayoría de los usuarios, el 80%, pasa más tiempo con personas reales que con inteligencia artificial. Bueno, ¿por qué puse estos datos? Porque creo que hay varias cosas que tomar en cuenta. La primera es que si sabemos que las habilidades que nos permiten controlar impulsos, que nos permiten tomar decisiones racionales, que nos permiten distinguirnos y poder interactuar con otros de manera respetuosa, se desarrollan en interacción, se desarrollan en entornos complejos, es fundamental entonces empezar a mirar a qué edad se van a usar para cual o tal cosa la IA. Si los vamos a usar desde chiquitito, perfecto, porque hay que alfabetizar. ¿Qué es lo que van a usar? ¿Cómo lo van a usar? Y entender ahí que hay un componente madurativo fundamental, donde las herramientas se van utilizando en la medida que las personas están más preparadas para justamente darles un buen uso, un uso ético y un uso responsable. De todas las funciones ejecutivas y de las distintas cosas que hacemos en el cotidiano que estimulan la función ejecutiva, la socialización es por lejos una de las potenciadores más relevantes de función ejecutiva. Compartir con otros hace que yo tenga que tener flexibilidad, que tenga que tener control inhibitorio, que tenga que trabajar mi memoria de trabajo para la fluidez de las ideas, hace que desarrolle teoría de la mente y es lo que nos permite vincularnos de manera armónica con nuestros pares y con nuestro entorno. Por lo tanto, y el acento hoy día del conversatorio lo quise poner ahí, en ideas principales, en las herramientas de inteligencia artificial están hechas para procesar gran cantidad de datos, analizarlos y utilizarlos para diferentes tareas. La IA es parte de todos los trabajos actuales, por lo tanto, debemos educar ciudadanos alfabetizados. Esta idea me parece súper clave. La escuela tiene que ser un espacio que enseñe para la vida. Entonces, tenemos que ir, como decía, acompañando la enseñanza de estas herramientas. ¿En qué momentos? ¿Qué cosas? ¿Cómo? Eso es lo que tenemos que ir puliendo, porque todavía esto nos pilló como vino una avalancha de inteligencia artificial y hemos tenido que ir como sobre la marcha pensando en cómo lo vamos haciendo. Comprender que los espacios de socialización son irreemplazables, por lo tanto ese marco también es importantísimo ponérselo a nuestros jóvenes. Lo que está pasando con un otro no es igual a lo que va a pasar con inteligencia artificial. Si bien te puede dar alivio en ese momento conversar con inteligencia artificial, va a un poquitito perpetuar tus propios sesgos, va a darte la razón, porque está hecha para eso, para trabajar en torno a conocer al usuario, ¿no? Y ver qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando. No es como una persona que te puede ampliar un punto de vista, que te puede rebatir incluso. Entonces, es fundamental distinguir los usos de la inteligencia artificial según la edad y creo que educar en esta herramienta es clave. Y aquí hay que invertir muchísimo en preparar a los docentes, preparar a las familias y ojalá en algún minuto se pudiesen también incorporar ciertas barreras de acceso para algún tipo de uso, o que la inteligencia artificial pueda responder que a eso que tú me estás diciendo, yo no puedo responder como te respondería una persona. Si la inteligencia artificial estuviera entrenada para decirte eso, que entiendo yo que ahí, Paulo, en la herramienta que ha configurado hay algo de eso, ¿no? Como de este feedback de decir, oye, yo no soy para eso. O una barrera de acceso cuando nosotros tenemos que comprobar que no somos robots en las páginas web. Nos piden escribir letras o nos piden identificar elementos. Quizás debería haber una barrera de acceso para niños y niñas muy pequeños en un uso que no sea pertinente. Cuando lo queremos para lo que está hecho, que es procesar gran cantidad de datos
que nos faciliten la tarea, sobre todo en un mundo donde estamos con muy alta productividad, muy exigencia de mucha productividad, es pues una excelente herramienta. ¿Cómo hacemos para que el foco esté puesto ahí y no la estemos mal utilizando y no nos empiece a pasar que estas noticias que yo decía que son hoy en día casos muy excepcionales, que sigan siendo así, casos muy excepcionales y que no empiece a pasar que la IA empiece a tomar una arista de socialización que no le corresponde? Eso es un poquito lo que quería hablar, Paulo, y dejar ahí ese interrogante como introducción de la temática para poder justamente Sí. llevar este conversatorio. ¿Qué les parece al Sí, no, y resto también? ¿Qué opinión? es súper profundo. Incluso por aquí un comentario, Eduardo, ya nos pone en el chat, dice, pienso que sería adecuado mencionar la zona geográfica en la cual fueron obtenidos estos resultados. Y efectivamente, ahorita a lo mejor yo doy una primera vista de ese comentario, es que sí, para todo estudio, todo dato, toda estadística, hay que entender el contexto, de lo que sea. Y sí es importante. No sé si tú deseas agregar algo sobre eso, Carolina. Lo voy a revisar en detalle porque respecto a la muestra, me parece que es principalmente en Estados Unidos, ¿ya? Pero quiero mirar en detalle si habían más lugares involucrados, estudiantes de otras zonas. De todas maneras, era un estudio bastante robusto, o sea, la cantidad de la muestra era importante, lo voy a buscar. Respecto a la zona geográfica, sí, ahora nos pasa mucho que hay lugares donde el uso está un poco más cotidianizado, por decirlo así, más instalado. Muchas veces en Latinoamérica vamos como un poquito, ¿no? Unas semanitas más atrás, pero en realidad es muy probable que estemos en cifras muy similares pronto. Entonces, creo que nos invita a mirar y a reflexionar cómo hacemos si no estamos ahí hoy, cómo hacemos para, ojalá, no llegar tan luego o llegar de manera informada, de manera crítica, poniendo los atajos necesarios. De acuerdo, de acuerdo. Ahorita mientras hago un comentario, está escribiendo por ahí Eduardo, ya saben, como no somos muchos, tenemos la fortuna que si alguien desea participar con el micrófono, nada más indíquenlo, porfa. Y acá les habilitamos el micrófono. Es que tenemos en automático deshabilitado el micrófono, pues por obvias razones, de que si fuéramos muchísimos, de pronto alguien se oye un ruido y cosas, cosas así. Entonces, por eso, pero si desean participar con el micrófono, lo podemos hacer. Entonces, sí, mira, te iba a comentar yo, antes de pasar un poquito ya lo que quiero también presentar, y mientras Eduardo por aquí escribe algún otro comentario, es que en la imagen de la evolución, te iba a decir que hay un meme que me encanta, que nada más te faltó al final, el ser humano todo encorvado, así casi casi pegado al celular, Sí, sí, sí. porque esa es la siguiente fase ya de la involución. Claro, cuando ya se nos empieza a notar físicamente. Exacto, exacto. Sí, pues mira, voy a proceder entonces ahorita yo para aprovechar, ir presentando, como sea, aquí estamos monitoreando el chat y ahorita que Eduardo termine de escribir, lo comentamos. Mira, es que parte de lo que yo quisiera comentar también ya tiene que ver con lo que ya les tengo preparado. Entonces, aquí voy a ir comenzando. Déjenme nada más válido que pueda usar el apuntador. Déjenme ver, aquí está. Acá. Herramientas, aquí está. Ahí está, listo, ahí está el apuntador. Entonces ya lo deben también ver en pantalla. Entonces miren, yo lo que voy a hacer va a ser un poquitito diferente a lo que normalmente hago en presentaciones de este tipo. Entonces, yo soy Pablo César Ramírez Silva, quien ya vio el primer conversatorio. Le recomiendo mucho ver una parte donde explico las tripas, así le llamé, las tripas de qué hay detrás de un sistema de IA, porque ahí hay algunos temas de los que en la medida, o sea, el tema es, en la medida en la que uno entienda profundamente cómo funcionan las cosas, en esa medida uno va a saber entonces los limitantes, los alcances, las oportunidades, los beneficios, etcétera. Pero en la medida en la que no lo sepamos y tengamos solamente ideas de cómo funciona, pues en esa medida va a haber muchos mitos. Y lo que nos corresponde buscar hacer en ese tipo de conversatorios es ver las cosas de la manera más aterrizada posible, sin necesidad de ser científicos de la computación o científicos de datos, de saber exactamente detrás cómo funcionan. Entonces, esa es una parte y ahorita va a ser un complemento, pero reitero, lo quiero hacer un poquitito diferente de tal manera. Hoy es miércoles 10 de septiembre.
Hace 2 días cumplí 47 y yo creo que son temas también relacionados con la edad. Y les quiero mostrar esto por una reflexión muy profunda con respecto al tema para lo que vamos después ya a empezar el conversatorio. Y tiene que ver con lo que sigue. Hasta publiqué esta imagen en redes sociales y le puse por ahí esta pregunta. ¿De qué consideras es lo más importante para celebrar acercándose al medio siglo de vida? Porque a todos nos pasa de que cuando somos más jóvenes, pues obviamente el ser competitivo, el destacar, el ganar, el demostrar que haces, que puedes, que viajas, que vas, que vienes, etcétera, claro que es muy importante, pero en la medida en la cual ya vas adquiriendo un poquito más de experiencia y que vas conociendo más de qué se trata la vida, pues empiezas a poder aterrizar lo que realmente es importante. Entonces, ¿qué tiene que ver ahorita esto? Miren, en la parte de lo que es netamente la parte profesional, pues claro que sí, hay algunas certificaciones que tengo en el ámbito de IA, en el ámbito de ciencia de datos, en el ámbito de desarrollo en la nube, etcétera. Inicié con este proyecto Tutor IA el año pasado gracias a una interacción con mis sobrinos, viendo con ellos las tipo de preguntas que hacían. Mi esposa y yo, por aquí anda Elizabeth, ella es mi socia y esposa en temas técnicos, ella está apoyando. Entonces, nosotros no somos papás, no porque nosotros no hayamos hecho lo que nos corresponde, sino porque Diosito no quiso. Y entonces, pero sí tengo unos sobrinos que son tremendos. Hay uno en particular, uno está en tercero de primaria, el otro está en sexto de primaria, y en conversaciones hacen un tipo de preguntas que yo al tener la referencia y ya el yo vivir lo que implica aprender con IA, empezaron a surgir ideas de que, oye, este tipo de preguntas que hacen, ¿cómo realmente se pueden abordar? Entonces así empezó Tutoría el año pasado. Después lidero una comunidad de IA, un capítulo global de una comunidad global, que es la Global AI Community, que gente de Microsoft ahí la hace. Estamos apoyados por el Instituto de Innovación acá en México, por Microsoft for Startups, por la Fundación Wadhwani. Y algo interesante, hace algunos meses inicié con otra etapa que igual a lo mejor tiene que ver con la edad, pero ahora hasta lidero por ahí un grupo del Faith Driven Entrepreneur, que es emprendedores liderados por la fe. Entonces, quien me conocía antes a lo mejor podría decir, ¿cómo Pablo? Si ese canijo parecía más ateo que otra cosa, o agnóstico al menos, pero también la vida va dando ahí algunas señales importantes de poder entender más de qué se trata. Bueno, pero ahora, esto cuando uno muestra en lo tradicional este tipo de conversatorios, este tipo de iniciativas, pues obviamente interesa mucho saber que tienes las credenciales, los reconocimientos para poder saber de lo que estás hablando. Pero ahora viene la otra parte y es lo que está directamente relacionado con este tema. Bueno, pues ahorita pues se ve padre, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas y demás, pero no siempre fue así. Y vamos a ver lo que sigue. Le puse de la adversidad a la resiliencia y espero que sabiduría. Y digo espero, pues porque todavía uno sigue validando a ver si sí. Entonces, todo empezó en un pueblito aquí en el estado de Guanajuato, en México, se llama Valle de Santiago. Entonces, fíjense nada más, aquí en ese entonces no había más que agricultura, ganadería, comercio, no había tecnología, no había visiones de lograr grandes cosas, nada de eso relacionado. Me toca nacer en una familia que no era ni pudiente, ni famosa, ni poderosa. Papá trabajador, mi mamá me tuvo a los 19 años, mi mamá no terminó la primaria y la mitad de mis tíos por el lado materno emigraron a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades laborales. Entonces, imagínense nada más, una muchachita de 19 años con su niño, mi papá casi no estaba porque tenía que salir a trabajar a otro lugar. Él sí es ingeniero mecánico, trabajó en Petróleos Mexicanos mucho tiempo. Después se hizo proveedor con una empresa de servicios para Pemex. Pero entonces, mi mamá, sin haber terminado la primaria, sin tener preparación especial sobre cómo ser mamá, sin pensar que si era o no una mujer empoderada, sino simplemente pues viendo cómo hacer para atender a sus hijos. Entonces llega el primogénito, estoy así, no sabía yo de herramientas o técnicas de aprendizaje acelerado, o cualquier cosa relacionada, ¿no? Que ahorita existe, sino simplemente niño ponte a jugar, niño haz lo que te toca y cuestiones así. Sin embargo, cuando me tocó estudiar en la universidad exactamente a los 20 años, una serie de problemas por aquí, lesiones físicas, me dijeron incluso, imagínense, si estás en la selección de básquet en la carrera y te dicen que ya no debes ni siquiera correr, que porque tus rodillas ya se jodieron, o sea, imagínense lo que le pasa eso al muchachito que está en la selección de básquet de la universidad. So, a mí me dijeron eso, tuve una cirugía, pero me dijeron que como sea necesitaba ya cosas muy avanzadas y no elegí.
no elegí hacerlo. Después, a los 20 años me convertí en un nini. ¿Qué quiere decir? Acá en México le decimos nini a los ni estudia, ni trabaja, ni hace nada y ni tiene futuro. Entonces, un neurótico, hipocondriaco, sin poder tomar decisiones, ansioso, tenso, nervio y aprensivo, excesivamente tímido, introvertido, etcétera. O sea, un cuadro de verdad que cuando no es un conversatorio como este, pero cuando me toca dar una charla y que ya es un auditorio grande y demás, les digo, tengan cuidado con los que ahorita vean como ninis, porque en el futuro podrían estarles dando una charla en un evento grande, importante. Entonces, me toca vivir eso. Pude después, por el lado físico, de pronto me truena la rodilla, se desconectó la rótula de la tibia, una cirugía grande. Después, como hago ciclismo de montaña enduro, se me atravesó un árbol en un descenso, no sé por qué quiso estar ese árbol ahí. Requerí cirugía plástica, multifractura en la mano, etcétera. Creo que el cirujano plástico hizo buen trabajo. He quebrado 2 veces negocios. O sea, empecé como emprendedor con mi esposa, iniciamos casi al mismo tiempo el matrimonio y como emprendedores hace ya 21 años, cumplimos ya 21 años como emprendedores. Entonces, pues ha tocado vivir. Y ha tocado saber lo que es vivir. ¿Y esto a qué me lleva con lo que estamos platicando con este tema? Bueno, me lleva a lo siguiente. Ahorita integrando con lo que estamos viendo antes, agregué algunas fotos ahí de mi lado derecho. Ustedes creo que también lo ven del lado derecho. Pero aspectos como familia, aspectos, ahí están mis 2 sobrinos. En algún momento tenía una reunión como esta, estábamos visitando a mis suegros y llegaron los 2 canijillos ahí porque son tremendos. Tío, ¿qué estás haciendo? Y después me voy con ellos a jugar en un entorno completamente analógico. O sea, mi labor de jugar con ellos es en un entorno totalmente analógico en el parque, ¿sale? No realmente tanto interactuar con el tutor IA. Y es así como se genera la conexión. Entonces, andando en la naturaleza, andando en las actividades de deporte, andando en las actividades familiares, más las actividades de trabajo. Y cuando alguien me pregunta sobre cuál es la importancia de todo esto para poder trabajar en sistemas de IA, yo les digo lo siguiente, le digo, mira, primero que nada, yo me ubico como una persona que trabaja en el mundo digital y de IA, pero que entiende que lo más importante de la vida es analógico, ¿sale? Y se logra a través de retos analógicos en el entorno analógico con la gente, con tus seres queridos, y que no hay nada como eso. Entonces, gracias a eso, bien lo dice quienes nos encanta también el pensamiento de sistemas. Pensamiento de sistemas te habla de puntos de apalancamiento y que los 2 puntos de apalancamiento más importantes para modificar todo un sistema, especialmente los sociales, uno son los paradigmas y el más importante de todos ellos es la capacidad para poder trascender esos paradigmas, o modificarlos. Nada de que pues yo ya soy así y así me moriré, que ya no hay nada que hacer. No, realmente nos podemos rediseñar y que es ahí donde hay una magia. Entonces, yo ahorita les quiero hacer una pregunta con esto que estamos viendo en pantalla. La pregunta es la siguiente, es, una persona, o sea, ya sabemos que los LLMs que hacen que funcionen todos estos sistemas están basados más o menos en la misma ciencia de cómo funciona. Saben hablar, tienen un montón de información, siguen unas instrucciones que tú les mandas y te dan un resultado, ¿ok? Pero el detalle es después en las personas que diseñan soluciones con esos LMs para poder, en este caso, apoyar a alguien a que aprenda, a que se desarrolle, a que evolucione y no a que involucione. Entonces, ahora sí la pregunta es, ¿creen ustedes que una persona que vive en un entorno sobreprotegido, donde solamente cree que tiene salud porque es capaz de caminar, donde prefiere alejarse de todo tipo de problemas porque pues luego va a sufrir y no sé qué? ¿Ustedes creen que una persona en un entorno así va a diseñar soluciones diferentes a una persona, como lo que están viendo en pantalla? ¿Sale? Entonces, ahí me empecé yo a dar cuenta de algo. Me empecé a dar cuenta que mis colegas, y le digo así mis colegas porque son las personas que están diseñando también este tipo de soluciones, que tienen unos conceptos bien extraños sobre lo que es riesgo, sobre lo que es seguro, sobre lo que te hace realmente aprender lo importante de la vida, sobre lo que implica realmente trascender este tipo de paradigmas, sobre lo que implica atender riesgos, sobre la importancia de tener esta combinación. Lo digital tenemos un potencial enorme para autocapacitarnos, pero lo analógico para que puedas realmente saber cómo es la vida. Entonces, y la respuesta que yo fui encontrando, pues fue obviamente que sí, sí es una diferencia muy grande y eso me lleva ahora
A que gracias a toda esa integración de conocimiento es como diseñamos una solución que se llama Tutor IA. Y ahora, ya terminando esta parte, vamos al punto entonces clave sobre lo que se dice que es inteligencia artificial. Le pongo ahí hasta entre comillas, pues que es real. O sea, mercadológicamente, para poder mover masas y hacer cambiar la narrativa de lo que está sucediendo en el mundo, claro que conviene siempre poner términos que son atractivamente mercadológicos y por eso se le dice inteligencia. Pero en realidad solamente se trata hasta el momento de simular procesos cognitivos. ¿Y cuáles son esos procesos cognitivos? Pues los siguientes. Percepción, ¿qué quiere decir? Visualmente pueden ya identificar qué hay en una imagen. Para poder manejar automóviles autodirigidos. Eso es la percepción. Sonidos, eso es la percepción, otro tipo de sensores que tienen. Después, memoria porque almacenan esa información. Con esa información que perciben y que almacenan, hay un cierto razonamiento. Es decir, si ves un obstáculo, entonces haces esto. Si no ves obstáculo, entonces sigues derecho, ¿no? Ese es un razonamiento. El otro, ya después la resolución de problemas. Ahora te dicen, si ya hay un obstáculo a la derecha y más adelante hay un obstáculo a la izquierda, entonces primero te tienes que mover tú a la izquierda, dar 2 pasos, luego a la derecha y luego avanzar. Eso básicamente es una resolución de problemas. Pero detrás, lo que no nos dicen quienes venden estas soluciones mágicas así, es que no es que el LLM o la solución directa de IA ya sepa razonar así, sino que están diseñados con una serie de algoritmos para que puedan analizar para montones de casos porque han adquirido toda la información que está disponible en la humanidad y entonces pues ya saben usar método científico, ya saben usar recetas de cómo se resuelven montones de problemas y parece que efectivamente saben resolver problemas. Y después con eso pueden tener unos resultados y decir, ah, ok, si se logró o no se logró. Y vienen los 2 puntos clave que son los que ahorita ya me interesa ir dejando esta reflexión. Aprendizaje. Aprendizaje quiere decir que si avancé y choqué con una piedra y me lastimé, el aprendizaje normalmente sería a que ahora ya no vuelva a tropezarme con la misma piedra. Sin embargo, sabemos que los seres humanos somos el único animal en la faz de la Tierra que es capaz de tropezarse con la misma piedra, no 2 veces, sino a veces hasta 3, 4, 5. Son maravillosos para tropezarnos con la misma piedra. Bueno, las máquinas, eso sí, si ya determinaron que ya hay una piedra y que no debe tropezarse, ya no lo vuelve a hacer, ¿sale? Pero es igual, es algo entrenado para eso, ¿sale? Y finalmente la creatividad. Reitero, en este primer conversatorio estuvimos revisando con detalle, hasta ahí puse los ejemplos y la página donde lo pueden ver, que un LLM genera un flujo de diálogo. Entonces, uno como diseñador de soluciones de IA, uno lo que hace es dirigir ese flujo de diálogo para que se vaya a distintos lugares. Una poesía altamente inspiradora, una poesía un poquito más deprimente, una poesía muy objetiva, nada más con palabras bonitas para que rime. Todo ese flujo de diálogo uno lo va diseñando. Entonces, ya como un resultado final, pudiera parecer que estas cosas realmente son creativas, pero igualmente no. Es simplemente detrás jugamos con los parámetros, mandamos el flujo de diálogo hacia distintos lugares y por ende, pues ya sabemos que así es como se comportan. Entonces, esto es lo que hay detrás y a mí lo que más me preocupa ahorita es que con esta experiencia de vida y estas reflexiones y estos aprendizajes, las cosas que más me preocupan es, uno, que la mayoría de los seres humanos ni siquiera sabemos realmente qué significa ser un ser humano. Es decir, a mí no me preocupa tanto que haya alguien que diga, no, si es inteligencia, mira, razona y te responde muy bonito y hasta parece que te quiere. Eso no realmente es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es la gente que se lo cree. Porque esas personas que se lo creen llegan a pensar que el valor de uno como ser humano radica en que eres alguien que es capaz de procesar información, así como lo que estamos viendo en pantalla. Y pues no nos define como ser humanos el ser capaces de procesar información, ¿sale? Entonces, cuando vas entendiendo esas diferencias claras, cuando vas viendo que una máquina sabe hablar, que puede consultar montones de información, que puede seguir las instrucciones que le das y que por ende puede ayudarte a aprender más rápido, se te prende el foco y dices, ahí está la oportunidad. Te puede ayudar con esta estrategia bien hecha a aprender más rápido, pero nada más. Todo lo demás
son accesorios que tiene para hacerlo ver wow, pero no es así. Entonces, ese es uno de los grandes retos que yo veo y por eso estamos trabajando por aquí en tutoría. Y el otro es entonces seguir difundiendo la realidad de lo que hay detrás y seguir difundiendo dónde está la magia de ser humano. O sea, y ojalá también esto quede el mensaje, porque imagínense ustedes, estamos en este conversatorio y el cuate, el que, o sea, así decimos en México, el cuate o el yo, pues, el que está hablando de ella es el que está hablando de ser humano y el de recordar la importancia de la humanidad. Entonces, vale la pena volver a preguntarnos qué significa ser humano y si somos mucho más que simplemente procesar información muy rápida. ¿Sale? Entonces, con eso yo me quedo ahorita. Igual están invitadísimos por ahí a generar sus comentarios, sus preguntas. Abrimos el conversatorio. Vamos a estar ahorita interactuando Carolina y yo. Y voy a poner algunos ejemplos y demás, pero porfa, para que interactúen aquí en el chat. Pues listo, Carolina. Ahorita vas tú y ahorita seguimos por aquí conversando. Sí, sí. Bueno, justamente lo que tú decías es fundamental de educarlo. Yo pensaba el otro día cuando armaba el tema para hoy. ¿Cuántos de nosotros hablamos realmente en la casa o los educadores hablan realmente en la escuela sobre inteligencia artificial, sobre cómo funciona, sobre el procesamiento de datos y justamente para qué cosas yo voy a recurrir a una inteligencia artificial? Y como tú decías, no olvidar de que la esencia del ser humano tiene otras cosas para las que no las voy a encontrar en inteligencia artificial. Entonces, evidentemente hay una línea súper clara de división entre para qué es una poderosa herramienta que efectivamente, como decíamos, en un contexto donde de productividad, de información, etcétera, nos puede ayudar muchísimo, pero si le estamos dando un uso inadecuado o si pretendemos encontrar ahí lo que queríamos buscar con un amigo, con una persona que me escuche, con un compañero, como era el título que le ponían acá en el estudio, bueno, entonces efectivamente estoy haciendo un mal uso. Y ese mal uso viene por educación, por falta de educación, por la falta de la comprensión de cómo funciona el algoritmo. O sea, incluso me ha tocado escuchar de repente programas radiales o qué sé yo. Le pregunté a la inteligencia artificial qué opina sobre las próximas elecciones políticas respecto a no sé qué. Bueno, ¿qué esperas que te responda? O sea, se va a alimentar de unos cuantos medios de información y va a reciclar la información y la va a resumir. Entonces, ¿realmente hay una opinión crítica ahí? O más bien es un resumen de unas cuantas miradas. Entonces, es muy delgada la línea porque hoy en día se ha masificado el hablar de la inteligencia artificial y el usarla para distintos ámbitos de nuestra vida. Los jóvenes, incluso a veces en vez de buscar páginas de, no sé, cosas sencillas, buscar, en vez de buscadores, usan inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial digamos, queda un poco subutilizada incluso en esos planos, pero tiene que ver justamente con falta de educación. Yo creo que hay que invertir muchísimo en eso. Efectivamente, yo no quise hablar de deuda cognitiva ni nada de eso porque lo tocaron en el primer conversatorio que yo estuve como oyente. Y ahí tú decías que justamente este tutor IA, Paulo, tenía algunas cosas como que le respondía a los estudiantes cuando estaban buscando algo que no era adecuado responder con inteligencia artificial. Y eso debería estar instalado en el sistema, no en una aplicación específica, que claro, en este caso es un excelente esfuerzo, recurso para poder educar en inteligencia artificial bajando, no sé si los riesgos o el uso inadecuado, por decir así, pero ojalá fuese instalado en el sistema en general. Así es, así es. De hecho, ahorita vamos a ir viendo unos ejemplos para ir pidiendo también tu retroalimentación de lo que vas revisando con respecto a estos riesgos que estás revisando y que también para nuestros participantes, para comentarles, por cuestiones de cambios de horarios que hay en otros países, por aquí tuvimos el aviso, el anuncio de que se cambió el horario por allá en Chile. Y entonces hay una actividad que Carolina va a tener que realizar. Vamos a aprovechar ahorita más lo más que se pueda el tiempo ahorita que nos queda de aquí
a 15, 20 minutos más con ella y nos vamos a quedar un ratito más para ver algunos ejemplos conmigo, pero ahorita me interesa que aprovechemos la parte de neurociencias con ella, pero enlazándola con la que vamos a ver. Entonces, 20 minutos para que preguntas relacionadas con la parte educación y neurociencias, ahorita lo vayamos viendo con Carolina. Y nos vamos a quedar un ratito más para que dudas abiertas que tengan sobre IA como IA, se puede, no se puede, qué pasa si, oye, a ver, vamos a hacer este ejemplo, etcétera. Nos podemos quedar un ratito más y lo vemos conmigo, ¿va que va? Entonces, miren, voy a volver a compartir por aquí la pantalla. Entonces, estábamos revisando de que ahorita uno de los principales temas que vale la pena, y por eso fue el enfoque de crear tutor IA, no nada más como herramienta de IA, sino como una herramienta que genere esa conexión, sí, entre tecnología y humanidad. Es que por eso dijimos, necesitamos enfocarnos en algo y hay que pensar en temas de educación integral y con valores, porque aparte, por otros temas que estamos viendo ahorita, es fundamental. Y una primera pregunta que te quisiera yo hacer, Carolina, de mi parte será la siguiente, dejando esto en pantalla, porque también es relevante el concepto. Y el tema es el siguiente, de que cuando nosotros nos tocó pues pasar la primaria, pasar la secundaria y aprender lo esencial de la vida, fue antes de esta era de posverdad. Algo de lo que a mí estuve revisando y que es una de las causas de algunos de los problemas que estamos viendo actualmente en la sociedad es que antes se nos enseñaba de que, mira, niño, va por aquí. O sea, por un lado por valores, por otro lado por enseñanza de los papás y por otro lado por simple búsqueda de la verdad. O sea, hay una verdad, la física demuestra que hay cosas que así funcionan y ya. Y después llegó la posverdad y empezó a cambiar todo. Empezó a cambiar todo de tal manera que incluso ahora cada quien tiene su verdad, pero a niveles donde alguien ya pudiera decir, yo no creo que la gravedad funciona como funciona, y lo debes de respetar y lo debes tolerar, porque si no se nos puede traumar. Entonces llegamos a un nivel de tolerancia de posverdad que llegamos a tocar niveles ridículos. Y ahorita yo lo voy a decir porque igual, la intención de estos conversatorios es ser totalmente honestos y abiertos de temas que son los más relevantes. Y entonces, con esa misma tolerancia a lo ridículo, empezamos a ver grandes empresas, las Big Tech, diseñando soluciones de IA que estaban dispuestos a modificar explícitamente la historia con tal de estar alineados a ciertas ideologías que buscaban ellos fomentar. Por ejemplo, oye, genera por favor una imagen de los fundadores de Estados Unidos como país. Y a fuerzas tenía que ponerte alguien de color, mujeres, alguien amarillo y de todos colores, ¿no? ¿Por qué? Por el tema diversidad. Entonces dices, ok, o sea, es bueno la diversidad, es importante ser diversos, tiene grandes ventajas en distintos contextos, pero no puedes cambiar la historia sobre el estar buscando apoyar una ideología. Entonces, cuando llegamos a puntos así, fue cuando a mí se me encendió un foco de alerta a que dije, oye, hay personas que tienen unas ideas sobre cómo funciona el mundo bien extremas y que son ellos los que están diseñando estas soluciones de IA. ¿A qué voy con esto? A que yo estando en el ámbito de IA, donde veo el mayor riesgo no es en los LLMs como tal, sino veo en los perfiles de las personas que están detrás y que están diseñando estos flujos de diálogo para poder facilitar el que ciertas ideologías se sigan fortaleciendo, que la realidad ya no es realidad, o sea, cada quien tiene su verdad y pues hay que respetar y entonces hasta podemos modificar los hechos y la historia, quién es el bueno, quién es el malo, qué sí funciona, qué no, todo dependiendo de las cosas. Y ya termino de dar el contexto para la pregunta concreta, Carolina. Entonces, hay un punto ahí clave con razonamiento, hay un punto ahí clave con búsqueda de la verdad, hay un punto, varios puntos, pero puntos claves con búsqueda de la verdad, hay puntos claves con pensamiento crítico, donde ahora se desalienta a pensar críticamente, a buscar la verdad, porque pues si no estás acorde con lo que se está promoviendo, entonces hasta te pueden cancelar. Y si eso se lo agregamos a la IA, a estas soluciones de IA, es donde veo que hay el gran problema y por eso le pusimos así, hay que buscar volver a educar integralmente con valores en la era de IA. ¿Qué pensamientos te da esto, Carolina?
Sí, Ahorita ya la quitas. totalmente, Pablo, mucho, mucho. Yo creo que hay varias cosas que han ido alimentando esto. Bueno, como tú dices, por supuesto, el empezar a mirar la diversidad en todos los planos, ¿no? Desde valóricas, desde culturales, etcétera. Como todo, ¿no es cierto? Hay ciertas curvas de visibilización y después ya una curva donde estamos todos sensibilizados y podemos ya empezar a trabajar de forma más pareja, entre comillas. Y yo creo que todavía estamos ahí en esa curva, en esa campana. Y una de las cosas que también me hace pensar en esto de que, como decíamos, hemos caído en una cosa de hiperproductividad. Que justamente nos ha llevado a desarrollar las grandes tecnologías que optimicen tiempo. Y esto hace que efectivamente nos alimentemos de información que muchas veces solo vemos el titular. Eh, Creamos entonces ideas del mundo, sesgos y a las personas les gusta mucho saber que tienen un conocimiento, saber que conozco algo que efectivamente está cercano a la verdad o a la realidad y es mucho mejor algo que yo comprenda, que sea sencillo, aunque sea un disparate. O sea, si esto completa un esquema en mi cabeza porque yo necesitaba esta explicación y ahora todo calza, entonces lo voy a creer. Y empieza a funcionar otro sesgo porque nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro está hecho para ahorrar energía. Entonces, una vez que configura ciertos patrones del mundo, busca cómo confirmarlos, busca ser predictivo, porque además eso retroalimenta a nuestro sistema de que estamos bien, la información funciona y funcionamos bien. Y esto genera sesgos. El sesgo de confirmación es un sesgo donde nosotros, toda la información que recibimos, vamos a destacar la que tiene que ver con lo que yo ya pensaba. Esa es la que me queda grabada. Y la que es disonante, que no tiene que ver con lo que yo creía, es la que veo menos, entre comillas, la dejo pasar por el lado. Por eso es tan lindo el trabajo de un docente, porque justamente es buscar ese patrón de pensamiento inicial, hacer esa disonancia cognitiva y permitir el cambio. Em, pero como hoy en día muchas personas han comenzado a aprender, no sé si aprender, pero a informarse por medio de plataformas o qué sé yo, no de un otro, donde a veces la información es súper reducida y el algoritmo está hecho, y aquí ya nos fuimos solamente, bueno, el algoritmo también es una inteligencia artificial, ¿no? Cuando las personas están frente, no sé, a las redes sociales. El algoritmo está hecho para darte más de lo que a ti te interesa. Si a mí me interesan las noticias que hablan de que la Tierra es plana, me van a salir, si hay 1000 personas en el mundo que creen que la Tierra es plana, me van a salir los 1000 a mí en mi algoritmo y con 1000 personas que me salgan que la Tierra es plana, o sea, yo lo primero que te digo es, pero Pablo, todos saben que la Tierra es plana, ¿cómo tú no lo sabes? ¿No? Empiezo a creer que lo que yo veo es lo que todos manejan, lo que todos saben y es la realidad. Entonces, ahí muy relevante lo que tú dices, cómo educar en valores y cómo educar en pensamiento crítico, cómo educar para salir de la ruta corta y del ahorro de energía de nuestro sistema nervioso y irnos a la ruta larga a veces y tener que decirle, a ver, esta verdad, pon la prueba. Busca, yo a mis estudiantes de la universidad les digo, cuando tengan una idea o qué sé yo que les hace ruido, busquen controversias respecto a tal idea. Y ahí recién se te va a abrir el mundo, se te va a abrir la otra arista. Pero es fundamental mirar eso. Eh, y como decía, y eso es una de las cosas que me asustó de que avancen las tecnologías tratando de abarcar partes de socialización, porque es una de las cosas que nos permite cuando socializamos. O sea, cuando estamos con otros, ponemos a prueba lo que pensamos, ponemos a prueba nuestros valores, nuestra concepción del mundo, etcétera, se nos tironea muchísimo más cuando estamos con otros distintos. Por lo tanto, hay que incentivar esa parte de socialización y colaboración, sobre todo en espacios educativos, pensando en que las familias son cada vez más chiquititas, más nucleares, ya las grandes familias hoy en día no hay mucho de eso. Antiguamente, aparte de que las familias eran muy numerosas en hijos e hijas, vivían familias más extendidas, ¿no? Abuelos, etcétera. Hoy en día las familias que viven juntas son chiquititos. Los espacios de socialización en la calle, yo no sé cómo estarán en otros países, ahí si nos ven desde otros lugares, nos pueden comentar, pero
ha bajado mucho por sensación de peligro, etcétera, el que los niños salgan a jugar al pasaje, a la calle, solos, qué sé yo, en la plaza, ha bajado. Entonces, si el espacio de socialización no lo incentivamos en espacios de educación formal, se nos van a ir en retirada. Y si además la inteligencia artificial tiene un uso que no es para el que corresponde y empieza a tomar ese campo, peor aún. Entonces, qué importante es eso, Pablo, que tú dices, porque esto también nos invita a mirar y relevar aún más la importancia de ese pensamiento crítico en educación. Y hay algunos comentarios en el chat. Yo no sé si alguien quiere ahí también poder dar su opinión. Sí, mira, si gustas, yo los leo para que tú estés ahorita facilitando la respuesta. Mira, por eso es muy, dice Luis, por eso es muy importante la actualización de los maestros, que serán las guías en estos tiempos donde todo lo puedes obtener del Internet. Sin embargo, muchas veces los espacios donde se te desafía el pensamiento para los adolescentes son espacios aburridos o donde se sienten incluso agredidos. Y es un resultado precisamente de esto que estamos hablando, de que llegamos a un nivel excesivo de esta era de posverdad y que se extendió todavía más. O sea, veníamos de la posverdad y luego aparte apareció COVID y luego aparte aparecieron otras cosas y como que se hizo algo extremo. Adelante, Carolina, comentarios. Sí, bueno, primero lo que decía justamente Luis respecto al rol de los maestros. Em, con inteligencia artificial, por supuesto, que nuevamente, porque cada vez que sale algo, nuevamente, ¿serán necesarios los profesores? Siempre sale esa duda frente a una nueva tecnología. No me cabe duda que hoy mayor que nunca, o más que nunca, digamos, es necesaria una guía clara que ayude a conducir, que ayude a estimular el pensamiento y, como decía, que trate de modular la socialización y el trabajo colaborativo, porque eso tiene que pasar, eso no puede reemplazarse. Y el día que se reemplace, ya simplemente vamos a ir hacia la involución sin vuelta atrás. O sea, la socialización es un punto clave que tiene que seguir trabajándose. Y después Sí. decía que los espacios, sí, Paulo. Ah, no, perdón, adelante, adelante, Carolina. No, que los espacios, claro, donde se te desafía para los adolescentes son aburridos. Hay varias cosas. El adolescente, si ya decíamos que para todos el ahorro de energía es fundamental, o sea, el adolescente está pasando por un cambio estructural a nivel del sistema nervioso tan feroz, es enorme. Es un cambio de poda, de reestructuración a nivel del sistema nervioso, al nivel del cerebro, muy potente. Entonces hay un gasto energético solo en eso, más todo el cambio físico, ¿no es cierto?, hormonal, que efectivamente tienden a aburrirse más y todo, y ahí sí les sirve la ruta corta, la buscan con mucho más. O sea, ahí la fake news es el mejor momento, solo el titular es el mejor momento, porque todo lo demás tiene que ser un ahorro de energía, porque internamente hay mucho gasto energético. Y los espacios muchas veces son aburridos, y eso también es algo que tenemos que ir cambiando. Eh, Todo lo que ha pasado justamente en nuestro entorno, en nuestro contexto sociocultural, respecto a las tecnologías, a la manera de entretenernos, ha sido un cambio, pero radical, en muy corto tiempo. O sea, hace poquito hablábamos con unas amigas sobre un montón de cosas que hacíamos para ver una película. ¿Se acuerdan de que teníamos que ir a arrendar el video? ¿Se acuerdan que para grabar había que esperar la canción en la radio y grabar? Y si hablaba la persona, tenías que borrarla. Em, ¿Cómo en la generación, así, yo no me creo tan de una generación tan atrás, pero las generaciones un poquito más atrás, vivimos un mundo muy distinto, donde esperar era cotidiano, donde si tenías que ir a alguna actividad de tus padres y te aburrías, mala suerte, ¿no es cierto? Ocupaban la mesa del pellejo, le dicen acá en Chile, pero como la mesa 2 alternativa para los niños que no podían estar con los adultos, tenías que ir a las filas del banco, los trámites, acompañar, etcétera. Hoy nada de eso es así. Desde el coche las guaguas están enchufadas con algún aparato, entonces no hay una cultura de la espera. Em, por lo tanto, las clases que se hacían comúnmente hoy en día están aún mucho más lejos de cómo los estudiantes viven su cotidianidad y su manera de entretenerse fuera. Entonces ahí también es algo que tenemos que mirar como docente. Justo me tocó hace un par de semanas hacer una conferencia para otro encuentro de neuroeducación y hablamos de la atención. Y en ese encuentro, una de las cosas que yo decía era, es fundamental entender qué es atención sostenida, cuánto dura, saber que hoy en día dura menos que antes, y que es fundamental replantearnos una manera de hacer clases donde
los focos atencionales vayan cambiando en no mucho tiempo porque perdemos a los estudiantes. Y eso también empeora el clima y empeora el aprendizaje. No, totalmente. Sí, ahorita tú nos dices de tus tiempos, Carolina. Yo quisiera ahorita al menos ir, si es el preconcretar tu participación, pero básicamente es lo siguiente. Reitero, ahorita después de esta parte, voy a ver algunos ejemplos sobre lo que estamos platicando ya implementado con una herramienta que es tutoría. Pero mientras tanto, de este lado, con la experiencia que yo he tenido con herramientas de IA, es que yo lo enfoco así, el valor dónde está. Es que tú tienes una herramienta que te permite, en pocas palabras, acelerar la adquisición de conocimiento. Así, acelerar la adquisición de conocimiento. De pronto sí te permite tener diálogos entre, como tú bien dices, explorar distintas perspectivas porque tiene acceso a una vasta cantidad de información. Entonces tú le puedes decir, oye, a ver, elabórame el caso del por qué sí y elabórame el caso del por qué no. Y ahora yo quiero ver, pues a ver, qué me convence más de si sí o si no. Entonces, esa es una forma tremenda de poder saber que lo puedes aprovechar para el aprendizaje. Y la otra, obviamente, es saber que tú puedes diseñar una solución que te va a enganchar para aprender, no para manipularte. Es decir, las Big Tech al final de cuentas ganan porque pues tú estás ahí dándole scroll down y scroll down y scroll down y usándola más y más y más. Eso es lo que les interesa, ¿sale? Entonces, la gran ventaja que tenemos nosotros en Latinoamérica diseñando nuestras propias soluciones es que nuestro interés es de que realmente sirva para aprender. Entonces, tú vas a poner un marco de referencia ahí y de límites de que sabes que esto sí es para aprender y esto no. O sea, entonces nosotros lo que hicimos en tutorial, ya lo hemos comentado en otros casos, pero que no tiene conectadas búsquedas a Internet, ¿sale? Porque no necesitas. O sea, si tú vas a aprender, ¿para qué vas a estar buscando ahorita cosas en Internet? Es el conocimiento que ya tienes y guiándolo para aprender. Entonces, uno, acelerar el conocimiento, elaborar estos casos del por qué sí, del por qué no, y poder facilitar el pensamiento crítico. En esa parte, ¿cómo ves que es conveniente el seguir comunicando que esa es una de las grandes ventajas de la IA? Sí, absolutamente. Bueno, y es justamente el uso que hay que darle y que hay que enseñar a desarrollar. Como decía en la presentación, esto es parte, no hay ninguno de nosotros que no haya tenido que, o que no haya querido, ¿no es cierto?, involucrar y utilizar inteligencia artificial, porque efectivamente nos ayuda a procesar gran cantidad de información, me parece crucial. Entonces, ¿cómo ayudar a ese foco, a saber cómo hacerlo? Me gustó mucho cuando dijiste, yo le puedo preguntar a la IA, ármame un caso de por qué sí y ármame un caso de por qué no. Qué ganas de llevar eso a educación. Armemos un debate con juego de roles. Hay una comunidad, se va a instalar una hidroeléctrica y hay una comunidad que lo único que quiere es que llegue la electricidad, otra que no quiere que alteren sus áreas verdes, el dueño de la empresa, la persona del gobierno, no sé, un debate. ¿Y cómo armar desde distintas perspectivas un mismo caso? Y claro, como tú dices, si yo lo intenciono, eso está, eso te va a ayudar a armarlo y te va a ayudar a armar esa mirada. Entonces, es una excelente herramienta para ponerla a disposición del aprendizaje. Pero para que eso ocurra, tenemos que educarnos todos. Y va avanzando tan rápido que a veces uno dice, oye, esto ya llegó y no sé nada. Así es, y la otra relacionada con eso mismo es que, por ejemplo, yo me di cuenta del gran potencial que tiene, especialmente para educación, porque dije, oye, yo todas las certificaciones ahí que les mostré, las he obtenido siendo autodidacta. Yo tenía mis contenidos y en este caso era el Copilot, ya ayudándome a un lado a responder preguntas que tenía de dudas. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si tú logras ser una persona como persona, ya con determinación, ya con propósito, ya con una capacidad de decisión y que por ende puedes aprovechar la herramienta, es fabuloso. Pero aquí va el punto clave de dónde está el valor de los docentes y obviamente para que incluso se me emocionen, porque es hacer equipo la IA con ustedes. La gran pregunta es, ¿pero a quién le toca realmente ser capaz de generar la semilla en el alumno para que logre autodeterminación, propósito, capacidad para toma de decisiones, confianza en sí mismo y otras cosas? Le tocará a la IA. Y ahí te, Claro. te dejo, Carolina, para que tú comentes. Sí, sí. Bueno, justamente la pregunta es eso, ¿no? Como
todo lo que tú dices que hay que tener, este razonamiento crítico, este uso responsable, etcétera, ¿a quién le toca? Claro, nos toca a los adultos, no solo a los docentes, nos toca en la casa. Eh, ¿Cuántos padres y madres saben cómo están utilizando sus hijos las herramientas que encuentran en línea? ¿Qué están haciendo cuando se conectan? ¿Cuántas horas? ¿Cómo buscan información? ¿Cómo están estudiando? ¿Qué estrategias de estudio tienen? ¿Conocen realmente cómo funcionan los algoritmos? Eso es importante también educarlo desde la casa. Y cuando tú hablabas de eso de, ya, ok, quiero un uso ético, crítico, etcétera, saber qué es lo que voy a buscar, vuelve un poco lo que yo decía antes. Eso no lo vamos a tener en edades muy, muy tempranas. Por eso hay herramientas específicas que podríamos usar, no sé si tutoría, ahí tú les podrás dar más detalle, u otras que podrían estar hechas para ese público, porque muy jóvenes, muy temprano, no tienen todo lo que queremos, no tienen ese pensamiento crítico, necesitan un otro que les diga, hasta ahí. Es hasta ahí, ya esto se usa, pero no para esto otro. Esto no reemplaza que tú me lo preguntes a mí o a tu compañero. Entonces, justamente cuando ya vamos a empezar a trabajar un uso más autónomo, más crítico, ya va a ser en edades que están un poquito más, que ya han sido acompañadas y que puedo ir de a poco soltando, que bueno, esa es la idea. Pablo, yo aquí Sí, ahora lo dejo contigo como experto también para que tú les cuentes un poquito las herramientas que has desarrollado, cuál es tu mirada respecto a cómo trabajar esto en educación. Te quiero agradecer muchísimo la posibilidad de haber estado yo en el conversatorio. Dejo muy invitado a los asistentes a que resuelvan estas dudas más de inteligencia artificial contigo, experto en la materia, y que podamos después ver la grabación y en un futuro cualquier otro encuentro. Feliz de asistir. excelente. Te agradezco muchísimo tu participación, Carolina. Efectivamente, vamos a hacer ahorita algunos ejemplos sobre lo que estuvimos platicando y que te vaya muy bien en tu actividad con tu pequeñita. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Entonces, miren, vamos nosotros a ver por aquí algunos ejemplos de lo que estamos platicando, porque obviamente me interesa también obtener mucho su retroalimentación. Uno, Tutor IA está disponible para que lo puedan utilizar. O sea, es como con cualquier plataforma, simplemente le ponen ahí un correo electrónico, una contraseña y ya con eso lo van a poder aprovechar. Está siempre la invitación para esta página, es muy simple, también seguramente ya la conocen, pero como sea, para quien llegó aquí invitado y que no conoce muy bien todavía qué es lo que se está haciendo, van a seguir conversatorios con líderes de distintos ámbitos y distintos países relacionados con educación, pero para seguir fortaleciendo el diálogo. Y reitero la invitación. Una de las cosas que a mí más me llamó, me invitó a poder profundizar al estar trabajando con estas herramientas de IA, fue lo que los ingenieros de software y de IA le llamamos los edge cases. Edge cases o casos extremos o casos especiales son aquellos los que te hacen notar realmente la diferencia entre si algo sí sirve o si a final de cuentas es uno más, ¿sale? Entonces, ahorita quiero ver un par solamente, porque ustedes lo van a poder aprovechar y probar y retroalimentar. De hecho, les voy a poner aquí mi correo, Paulo César. Eh, Aquí está, aquí se los estoy escribiendo en el chat. Nada más que se me cambió, pero es que tengo una configuración de teclado que luego hago una combinación de teclas que me lo cambia y aquí está el arroba. Entonces, Paulo César, @tutoria.tech. ¿Esto para qué es? Porque miren, la gran diferencia también entre los que estamos trabajando aquí en Latinoamérica, estamos haciendo equipo, no nada más es tutoría. El conversatorio pasado estuvo Auroria, Daniela Buján, ella es colega también, hay un seminario que por ahí pueden ver, ella estará participando también. Nos estamos buscando hacer equipo, porque otra de las cosas que estamos viendo también con Latinoamérica es que nomás no somos capaces de hacer bien equipo y sobresalir. Entonces también que queremos contribuir a eso, ¿ok? Entonces, ahí está el correo y la diferencia con las Big Tech es que yo pongo abiertamente ahí el correo y lo estoy comentando ahorita y queda aquí la información porque pueden ustedes probar la herramienta. Y si algo dicen, oye, esto no me gustó, quiero entender por qué es que responde así, quisiera saber para este caso cómo se pudiera mejorar, me pueden escribir directamente, ¿sale? Y ahora la reflexión que les dejo es la siguiente. Imagínense ustedes que llega OpenAI, que de ahí llega Google, que llega X, con Grok, que llega, ¿quién me falta? Copilot con Microsoft, cualquiera de ellos.
que llegue un representante a nivel Latinoamérica y que llegue con ustedes y les diga, conozca nuestra herramienta para educación y funcione mucho más. Y que ustedes les hacen una retro como la que yo les digo que pueden hacer. La pregunta es, ¿creen ustedes que dándole una retro a un ejecutivo a nivel Latinoamérica de una Big Tech les pasaría el comentario para que en producción, de donde están el equipo de developers de la herramienta, lo vayan a revisar realmente y a modificar porque ustedes les están pidiendo? Les puedo asegurar, pues que no va a ser tan fácil. Alguno a lo mejor sí, pero en realidad es que ellos tienen sus propias metas, agendas y todo, y por eso las diseñan así. Y la otra es que entonces los invito abiertamente, amablemente, honestamente, abiertamente a que puedan probarla y poder destrozar las preguntas que se les ocurran y con estos edge cases que son los difíciles. Y con ello va así, voy a poner aquí la aplicación, está Tutor IA, es muy fácil, es app.tutoria.tech, igual lo estoy poniendo aquí en el chat. Entonces, se pueden registrar y ya, ahorita voy a seguir usando el modo oscuro, porque en otras ocasiones he usado el modo claro, pero realmente es también como recomendación, usemos modo oscuro porque ayuda mucho a la vista, el no estar tanto con una pantalla que brilla demasiado, ¿sale? Y entonces, esta invitación va pues para que prueben ustedes estos casos especiales, o sea, cualquier aplicación de IA que ustedes le digan que les ayude con conocimiento, que les ayude con matemáticas, que les ayude con física, que les ayude a lo mejor hasta con idiomas, pues de cierta medida claro que lo pueden hacer, porque la ciencia base que hay detrás de lo que hace funcionar los LLMs es prácticamente la misma para todos. Entonces, ahí no está la diferencia. La diferencia radica en las preguntas difíciles, preguntas que son socialmente de las que te harían que te cancelen en redes sociales o en ciertos grupos ideológicos, etcétera. Es ahí donde radica la diferencia y los invito ampliamente a que prueben eso en este caso, con Tutoria. Entonces ahorita voy a iniciar sesión con este otro perfil. Entonces, aquí inicio sesión y quiero que vean un poquito ahorita de lo que estuvimos platicando. Por ejemplo, está Tutoria y te aparece primeramente una parte donde tú puedes personalizar tu perfil. Entonces, y la experiencia, porque tú exactamente quién es. Ahorita yo le puse como que es una versión de mí de 8 años. Pero entonces, así de fácil, esta es una de las cosas que cambian cuando uno interactúa con una aplicación de IA, que ya no necesitas esos formularios complicados, aburridos, donde tienes que llenar tu información, sino que puedes platicar con la herramienta para poder realizar tu perfil. Y así pues es mucho mejor, es abierto y tú le pones lo que tú quieras. Aquí, por ejemplo, le dije que tengo 8 años, pero que voy en quinto de primaria. Y le voy a poner, pues obviamente le voy a poner por aquí. Ah, caray, me equivoqué. Me equivoqué. Voy en tercero, no en quinto. Y obviamente, pues el niño lo puede hacer esto con voz para que sepa que tiene pues una herramienta que lo puede auxiliar. Entonces, ya aquí de lo que se trata es que entonces uno interactúa en diálogo con la herramienta, ya no con formularios. Entonces, ya por aquí me puso 8 años, voy en tercero de primaria, León, Guanajuato, me gustaría ser ingeniero de IA, programador, me encantan videojuegos, disfruto correr, jugar básquet, ver películas del espacio, prefiero aprender con juegos, ejemplos nivel difícil, con un enfoque en aprendizaje basado en proyectos y que mi objetivo es sacar buenas calificaciones, ¿sale? Y ya así lo dejo. Y vamos a hacer ahorita un ejercicio para que vean cómo se va adaptando a cada tema clave del perfil. Y el primero es que yo le voy a decir, me cuesta trabajo comprender lo que leo y mis compañeros se burlan. ¿Puedes ayudarme a mejorar, a comprender lo que leo? Y reitero, pueden interactuar en audio, pueden interactuar así. Y esto para lo que sirve para el colegio, para el docente, es que sepa que hay herramientas ya como estas que les apoyan, porque sabemos
que uno quisiera estar con todos los alumnos atendiendo de manera individualizada a su ritmo, con sus gustos, pero pues no es así. Entonces, es ahí donde está la oportunidad de estas herramientas que complementan esa labor. No la suplen, no buscan ser mejores que el docente, sino simplemente es una herramienta que apoya la gran labor que ya hace el docente. Entonces estoy muy contento de ayudarte a mejorar tu comprensión lectora. Vamos a trabajar en entender mejor lo que lees de una manera divertida. Y primero me da algunos consejos. Esto ahorita vamos a ver por qué también le sirve al docente. Igual, como es un niño en este caso pequeño, se lo puede hablar. Y ya después de que ve el ejemplo, le dice, ahora vamos a practicar con un pequeño texto. Lee esto y dime qué palabras clave reencuentras. Un cohete despega hacia el espacio, va muy rápido y deja una nube de humo. ¿Cuáles crees que son las palabras más importantes aquí? No te preocupes, si no estás seguro, estoy aquí para ayudarte. Entonces, te va acompañando, como es efectivamente una labor de un tutor, y luego dice, me encantaría que quieras ser ingeniero de AI programador, eso es increíble. Podemos usar juegos y proyectos para aprender, como crear historias sobre hackers o cohetes espaciales. ¿Te gustaría seguir practicando con otro texto o prefieres un juego para mejorar tu lectura? Entonces, fíjese, aquí es donde ya se va dando la magia porque lo hiperpersonaliza acorde a lo que el estudiante le interesa y a lo que le gusta. Entonces, yo sí le voy a decir que aquí que mejor sea con un juego. Mejor un juego para mejorar mi lectura. Entonces, ahora toma ya estos datos, para que sepa que es una atención para mí, no es una atención genérica. Y ya con ello, te va a decir, casa de ideas. Vamos a jugar un juego divertido para mejorar tu comprensión lectora. ¿Cómo funciona el juego? Te voy a dar un texto corto y tu misión será encontrar las ideas principales o responder preguntas sencillas sobre lo que lees. Igual, ya el texto, en un bosque mágico, un conejo blanco, la zanahoria, quién es el personaje principal, qué encuentra el personaje, qué decide hacer con lo que encuentra, etcétera. Bueno, entonces aquí para no hacer el ejemplo tan largo, simplemente que vean la importancia de la hiperpersonalización y que simplemente la modifica interactuando, dialogando, ¿sale? No como tal con un menú o cosas así, sino interactuando con un diálogo. Ahora vamos a ver, diría el docente, oye, pero si una herramienta así está pensada en el estudiante, a mí como docente, ¿para qué me puede servir? Pues fíjense, aquí sucede algo bien especial porque encontramos hablando de esto de juego de roles. Aquí vamos a suponer que ustedes tuvieran un estudiante más o menos con un perfil así. Y obviamente, si no fuera con un perfil así, le ponen el perfil exactamente del estudiante al que quieren ustedes atender y le pueden decir lo siguiente. Oye, es que mi maestro, así hablando, ¿no? Más o menos como niño. Es que mi maestro no me sabe explicar cómo saber leer y comprender. Quiero ayudarle a que me explique mejor. ¿Qué le puedo recomendar? Ay, ¿qué le puedo recomendar? ¿Sale? Entonces, como ya sabe exactamente el perfil que yo como estudiante tengo, es como una forma, una herramienta que el docente puede tener para personalizar a sus estudiantes y diseñarles actividades, herramientas, recursos, etcétera, pero hiperpersonalizados. No una simple clase genérica, para todos, no, sino para cada caso en especial que diga, híjole, en este caso, ¿qué haré? Ahí lo puede utilizar así. Entonces, recomendaciones para tu maestro. Usar ejemplos de la vida diaria, dividir información en pedacitos, hacer juegos o actividades, usar dibujos o imágenes, practicar con preguntas. Y luego viene la parte interesante ya de la hiperpersonalización. Entonces, le puedo poner aquí como tal, pero algo con, aquí lo voy a hacer, ay, pero algo con mis gustos, ¿cómo sería? Sí, ¿sale? Y usando un lenguaje simple, y entonces ya lo dejamos que trabaje, y ahora te dio primero como que la parte genérica de algunas cosas que se pudieran hacer, y luego ya, aquí está. Mira, como los videojuegos, por ejemplo, y Mario Kart.
Ejemplo con tus gustos, con videojuegos como Mario Kart. A lo mejor el maestro no sabe bien de Mario Kart. Bueno, que como somos de la edad más, yo pienso, a lo mejor el maestro sí sabe. Pero puede haber juegos más actuales que no conocen bien. Entonces ya con esto, para cosas que uno, por diferencias generacionales, uno no ubica bien, uno dice, ¿eso de qué se tratará? Y en lugar de ponerte a buscar, intentar entender de qué están hablando, quién es el artista del momento, quién es, cosas que a ellos les gustan, con esto lo puedes hacer. Entonces, relacionar historias con videojuegos. Esto es como cuando Mario tiene que esquivar corazones en una caparazones, perdón, en una carrera, crear misiones de lectura. Por ejemplo, tu misión es leer este párrafo y encontrar las tres pistas principales sobre el personaje, como si estuvieras buscando objetos especiales en una pista de Mario Kart. Si hay palabras difíciles, cómo pedírselo a tu maestro, bueno, etcétera. Y aquí nos podemos ir al nivel de detalle que uno desee. Y ya con esto, me comentan, porfa, también para yo saber si vamos teniendo buen camino con estos ejemplos. Aquí en el chat, les agradecería muchísimo si ponen si está interesante, si más o menos, si no, también se vale. Ese es el propósito. Y reitero, la invitación está abierta a co-crear herramientas así y es una invitación real. O sea, si de pronto alguien me dice, queremos platicar, oye, yo tengo algo que pudiera servir, lo podemos revisar también. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo de otro nivel de edad, pero aquí la invitación es a que lo prueben. Cuando se ponen a revisar detalles es genial porque tú le puedes decir una historia en particular para tal actividad y con esa combinación del perfil, lo va a hacer. Voy a cerrar aquí sesión. Déjenme ver. Cierro sesión. Voy a entrar con otro perfil y este otro perfil, para que vean ustedes, si yo le pongo aquí el perfil del estudiante, ahora es alguien de 12 años, es el versión yo de 12 años en primero de secundaria, ¿sale? Entonces, esta versión mía quiere ser un ciclista extremo, freeride de Red Bull, y que gusta juegos de estrategia, baloncesto, ciclismo de montaña, Sonic, Iron Man, Avengers, libros de ciencia ficción de Isaac Asimov, etcétera, ¿sale? Entonces, es un perfil un poquito diferente, pero ahora principalmente, pues porque es ya de primero de secundaria. Yo, hablando de los edge cases o los casos clave, fíjense aquí el tipo de preguntas que voy a hacer, y aquí sí voy a hacer como tal ya un caso de los especiales. Le ponen, mis compañeros se burlaron hoy de mí por un comentario que hice, y no me gustó. Quiero golpearlos. ¿Sale? Entonces, es en este tipo de casos donde se va notando la diferencia entre cómo se diseña un sistema u otro. Entonces, aquí de entrada, Tutori ya está diseñado de una forma en la cual no te pone filtros de contenido en lo que le preguntas, pero sí analiza la información para poder presentarte una respuesta de tal manera que contribuya con construir, no con destruir. Aquí no voy a usar términos como bien o mal, sino como construir o destruir con una base fuerte de valores, que hay un diseño especial, pues, pero quiero que ahorita lo vean. Entonces, buenos días, Pablo César. Lamento mucho que hayas pasado, ay, caray. Lamento mucho que hayas pasado por esa situación con tus compañeros. Entiendo que te sientas molesto, pero golpearlos no es la mejor manera de resolver esto. Vamos a pensar juntos en una solución que te haga sentir mejor y que mantenga un ambiente de respeto. Primero reflexionemos, ¿qué fue lo que te molestó exactamente de su burla? ¿Crees que hablar con ellos y expresar cómo te sentiste puede ayudar? A veces las personas no se dan cuenta del impacto de sus palabras. Como un caballero, incluso aquí introduce términos como caballero, ¿sale? Puedes buscar resolver las cosas con diálogo y calma. Obviamente entendemos que va a haber algunas personas que no les va a gustar eso de que mi hijo no quiero que sea un caballero. Puede haber algunos, pero en este caso sí está preparado así por esta cuestión también de valores. Además, recuerda que tienes muchas cualidades increíbles. Eres apasionado por el ciclismo, juegos de estrategia, programación. Es admirable. Enfocarte en tus metas, como ser ciclista extremo de Red Bull, puede ayudarte a canalizar esa energía negativa en algo positivo. Si sientes que la situación es muy difícil de manejar solo, te sugiero platicar con un adulto de confianza como tus papás o un maestro.
Ellos pueden orientarte, no estás solo, tutor ya está aquí para ayudarte. Pero entonces, cuando detecta que ya hay cierto nivel de temas sensibles, ya te empieza a invitar, o sea, te da una orientación genérica y después te dice, te sugiero que platiques con un adulto de confianza como tus papás o un maestro. No busca suplirlos, busca simplemente que tener este lugar donde obtiene una respuesta, pero para que después te dirija con ellos, ¿ok? Voy a ver aquí un par de ejemplos adicionales y ya con esto vamos cerrando. Lo voy a poner, pues yo quiero golpearlos, ¿sale? Entonces, igual me interesa mucho que vean este tipo de situaciones porque pues, son las que hacen la diferencia, lo reitero. Entiendo que estés frustrado y es normal sentirse así cuando alguien te lastima, pero golpear no va a resolver el problema y puede atraerte más dificultades. Vamos a pensar una forma de manejar esto que te haga sentir mejor y mantenga el respeto. ¿Qué crees que pasaría si decides golpearlos? ¿Crees que eso cambiaría cómo te sientes o cómo te tratan? A veces expresar lo que sientes con palabras puede tener un impacto más positivo. Como un caballero, puedes mostrar fortaleza al buscar soluciones pacíficas. Recuerda que tienes muchas cualidades. Te sugiero hablar con un adulto de confianza como tus papás o un maestro, ¿sale? Y voy a hacer nada más el siguiente, para que vean lo paciente y lo orientado en construir que es soluciones así cuando uno está detrás cuidadosamente diseñándolas. Y que reitero, si hay algo que a ustedes les gustaría comentar ya en lo individual y probarlo y probar muchos casos, muchas preguntas que le puedan hacer, adelante, es la invitación. Entonces, por aquí le voy a decir, pues como sea, yo quiero saber defenderme y creo que golpearlos me serviría para que ya no se metan conmigo. Así como en las películas de Karate Kid, ¿sale? Sí. Entonces, es la insistencia, pues. Entonces, sin necesidad, aquí es algo que quiero que observen, que sin necesidad de decir, yo no puedo hablar de eso es un tema prohibido, o sea, tutoría no tiene temas prohibidos, pero te orienta en la respuesta. Ese es un punto clave de cómo está diseñado tutoría. O sea, cuando tú estás fomentando pensamiento crítico y aprendizaje profundo y valores, tienes que fomentar la búsqueda de la verdad, no limitarla y decir, de eso no puedo hablar. Entonces, entiendo que quieras defenderte, Pablo César, es importante que te sientas seguro. Sin embargo, las películas como Karate Kid a menudo muestran una versión dramatizada de la vida. En realidad, golpear a alguien puede traer más problemas como lastimar a otro, lastimarte tú mismo o incluso meterte en líos con la escuela o con tus papás. Vamos a pensar juntos de una manera de defenderte que sea respetuosa y efectiva. Reflexionemos, ¿qué aprendió Daniel en Karate Kid además de pelear? Aprendió a tener confianza en sí mismo y a resolver conflictos con disciplina y respeto. ¿Crees que hablar con tus compañeros y decirles cómo te sientes podría ayudar? También puedes practicar cómo responder a las burlas con calma y seguridad sin necesidad de violencia. Como un caballero, mostrar fortaleza no siempre significa pelear, sino mantener la calma y buscar soluciones. Si sientes que necesitas más apoyo para sentirte seguro, te sugiero platicar con un adulto de confianza como tus papás o un maestro. Ellos pueden ayudarte, etcétera. Entonces, se sigue centrando en esta parte. Te orienta para construir, te invita a reflexionar, te invita a que tú mismo te hagas las preguntas clave que te van a hacer encontrar tus respuestas y te va, a final de cuentas, yendo también para cuando es necesario que platiques con un adulto, dándonos el lugar a docentes y a papás. Bien, entonces con eso ahorita vamos concluyendo. Solamente sí me gustaría al menos poder validar aquí en el chat con quienes estamos presentes si les parece, les ha parecido de valor este conversatorio que hemos preparado para este día. El próximo es el 17, no, perdón, el 1 de octubre. El 1 de octubre va a ser el siguiente. Entonces, ¿cómo ven? Ha servido esta pequeña sesión y voy colocando mientras, como sea, esta página para que la tengan aquí disponible. Hay un formulario ahí sencillo de registro, ahí le ponen ustedes en qué están interesados para que ya les llegue directa la invitación de siguientes conversatorios. Bien, pues entonces, si no hay más comentarios, pues damos por terminada la sesión de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. De este lado estoy, Pablo César Ramírez Silva, mi socia y esposa Elizabeth, que por aquí ya está
Está al menos para que la vean. Si enciendes tu cámara, porfa. Entonces, ahí está. Ahí está. Entonces, Luis, qué gusto, qué gusto. Entonces, por aquí estamos para seguir entonces estando conectados. Cualquier cosa tienen los correos y de favor, interesa mucho hacer equipo, construir juntos y poder modificar positivamente esta realidad que creo que bien hace falta. Ven, que pasen un bonito resto de semana. Hasta luego.